son importantes de la perspectiva de neurociencia, porque nos van a ocupar en neuroanatomía, pero también nos van a ocupar en el aspecto fisiológico. Hablamos sobre, finalmente terminamos hablando sobre las sensaciones, ¿cierto? Sobre las sensibilidades, conscientes, no conscientes, sensibilidad somática, etc. Que todo ese tipo de cosas y todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento, incluyendo lo que se ha visto a través de Rodrigo, de Sara, Fernando y conmigo, ya tiene un resumen suficiente como para poder leer unos buenos días. Yo creo que a esta altura tú ya deberías estar manejando información, no puede estar pasivo. ¿Ya? Porque cuando tengamos el primer laboratorio nuestro, que es de vuelta de vacaciones, es un resumen de todo. ¿Ya? Y un laboratorio para hacer al lado. Sistema nervioso central, entonces. Dijimos que se definía o se clasificaba funcionalmente así. De tal forma de que habíamos definido lo que es encéfalo y lo que es médula. Están pidiendo que... Ya. Nosotros hemos hablado hasta ahora de, o ha sido tendiente a hablar sobre médula espinal, ¿cierto? A pesar de que casi no hemos hablado aún. De cerebro vamos a decir que en algún momento, en las últimas clases, nosotros vamos a definir desde la perspectiva neuroanatómica lo que es un cerebro. Que vamos a hablar sobre surcos y fisuras, vamos a hablar sobre giros de primero, de segundo, de tercero, cuarto orden, para poder darle una organización, un orden a todas las vueltas que usted le ve a un cerebro, ¿ya? Desde la perspectiva neuroanatómica. A nivel de la cara inferior de un cerebro, nosotros podemos destacar que existe un lóbulo frontal, por lateral un lóbulo que es temporal y que se proyecta hacia la cara inferior, por posterior un lóbulo que es occipital, pero fíjense que a este nivel, en esta región, existe un lóbulo que está escondido, ¿cierto? Que se denomina lobo límbico o lóbulo límbico, ¿ya? Que es funcional, pero también se puede delimitar más o menos bien en relación a las estructuras que son del hipocampo y el fornix. El cerebro tiene una configuración externa, que nosotros la vamos a destacar muy bien después, y usted la va a tener que cruzar con áreas funcionales y una configuración interna. Y esa configuración interna nosotros vamos a trabajarla desde la perspectiva que se denomina subcórtex, es decir, todas las estructuras que componen el centro oval y que también están incluidos algunos núcleos, lo que está bajo la corteza cerebral. O sea que cuando hablemos de cerebro, nosotros vamos a analizar la cara externa del cerebro con sus giros y surcos y áreas funcionales, y una estructura interna que es en relación al centro oval, y que nosotros lo vamos a denominar como subcórtex, o lo que se encuentra bajo la corteza, que son básicamente todas estas estructuras que están sobre el tálamo, porque esta región la vamos a analizar como diencéfalo. Nosotros la vamos a pasar en otra clase. Aquí estamos viendo como una extracción de cerebro para poder llegar hacia la dura madre, para que vean cómo se observa la dura madre en realidad. Miren, ahí estamos viendo, perdón, no sé por qué se pasó de inmediato, pero se supone que estaba primero el cráneo, pero sacamos el cráneo y nos encontramos con esta estructura que es la dura madre. O sea, efectivamente se observa que esto es bastante duro, es una estructura densa, ¿cierto? Y fíjense cómo se observa aquí esta arteria, que sería la arteria meningia media, que va a estar entre la dura madre y el cráneo.
en ese espacio, en el espacio que nosotros denominamos extradural, y que era un espacio virtual, pero que patológico podía verse real. Ahí está, una vez que cerramos la dura madre, nos encontramos con esa estructura brillante que es la pía madre, y fíjense cómo las arterias van recorriendo bajo la pía madre en el espacio que nosotros definimos como subpial, ¿ya? Por lo tanto tenemos el espacio subpial que está revestido o está embebido en estas estructuras arteriales y venosas. Ahora, esto es lo que ayer me preguntó alguien sobre la arteria meningia, por ejemplo, ¿cierto? Esa no es una arteria meningia, ese es un ramo de la arteria cerebral media, ¿ya? Esa era la diferencia. Ya, por lo tanto, nosotros habíamos visto que la meningia media estaba al otro lado, ¿cierto? Estaba mucho más superficial. Por eso que hablamos de hematomas que son extradurales o hematomas que pueden ser subdurales, ¿cierto? Que pueden estar bajo la mano. El tronco encefálico. ¿Cómo nosotros lo vamos a analizar en neuroanatomía? A través de dos clases, que en algún momento a lo mejor se pueden convertir en tres. Una va a ser configuración externa del tronco del encéfalo, y en la configuración externa nosotros vamos a analizar médula oblonga, que es esta región, médula oblonga, o ex bulbo raquídeo. Vamos a analizar esta región que corresponde al puente y al cerebelo. Puente lo vamos a trabajar con tronco del encéfalo, cerebelo aparte. Cuarto ventrículo encefálico lo vamos a describir muy bien, y mesencéfalo con el techo o tecto. O sea, hasta aquí va a llegar el tronco del encéfalo, hasta ese nivel. Sobre ese nivel, sobre la glándula pineal, nosotros vamos a encontrarnos con esta estructura que son el tálamo, y entonces vamos a empezar a conversar de diencéfalo, ¿ya? Entonces vamos a ir ascendiendo en las clases hasta llegar a la corteza cerebral. A nivel de cerebelo, que lo vamos a extraer, lo vamos a estudiar de manera independiente, vamos a hacer algo similar a lo que vamos a hacer con cerebro. Es decir, vamos a analizar su configuración externa, neuroanatómica, los nombres que son de las regiones que lo constituyen, áreas funcionales, por eso que ahí se ven algunos colores, ¿cierto?, en relación a lóbulos que tiene el cerebelo, y que son filogenéticamente distintos, es decir, que se constituyeron desde un origen como una estructura muy antigua, que es esta azul, que se denomina anticerebelo. Luego se formó esa en el desarrollo evolutivo, que es el paleocerebelo. Finalmente esta, que es el neocerebelo. Y el neocerebelo hace poco, hace segundos, se habla hace segundos desde la perspectiva de investigación, que se sabe algunas cosas sobre el neocerebelo. Antes se pensaba que el cerebelo era un centro de regulación de información de reflejos, de aferencias que llegaban de propiocepción inconsciente, que nosotros lo habíamos visto ayer, y del sistema vestibular, que tenía que ver con el equilibrio posicional, ¿cierto?, o el equilibrio cinético, y en realidad tenía que ver más con el equilibrio y con respuestas reflejas que iban a dar hacia la médula espinal. Pero no es solo eso, porque todas esas funciones están a cargo de esa pequeña área, que se denomina nódulo flóculo nodular, o lóbulo flóculo nodular, pero que es arquicórtex, es una corteza cerebelosa muy antigua, ¿ya? Y después vamos a analizar la configuración interna. Desde la perspectiva neuroanatómica vamos a ver sustancia blanca y algunos núcleos que son propios de cada una de estas áreas filogenéticamente distintas. Pero además vamos a analizar su citoarquitectura. De médula espinal vamos a analizar desde sus relaciones, su configuración externa, su configuración interna, sus dimensiones, hasta hablar de el arco reflejo y cómo se integra a nivel segmentario, intersegmentario y suprasegmentario. Y de nervios craneales, ¿cómo vamos a analizar los nervios craneales? Porque este es un desafío igual. Porque nervios craneales podría ser visto en un gran capítulo de neuroanatomía, pero hicimos lo siguiente. Algunos de estos nervios usted los conoce y en teoría los debiera manejar. Por lo tanto, el recorrido, los núcleos, las vías que involucran al óculo motor, troclear, óptico
vestíbulo coclear son el abductor, son nervios que usted debe escarbar en morfología humana, volver a sacarlo y aprender. No se los vamos a decir de nuevo, ¿ya? El resto se los vamos a decir en algunas clases. Por ejemplo, vamos a hablar de hipogloso, vamos a hablar de nervio vago, de glosofaringio o de nervio facial cuando analicemos tronco del encéfalo, cuando analicemos grandes vías aferentes o grandes vías eferentes. Y los vamos a empezar a clasificar en nervios que son mixtos o solamente simples, motores, etc. Y vamos a dar las bases neuroanatómicas de cada uno de estos nervios, pero no vamos a hacer su descripción periférica. Y básicamente porque no hay tiempo, es decir, no le vamos a decir por dónde pasan los ramos del nervio trigémino y cuál es su territorio de inervación final y por qué forámenes pasan, porque eso básicamente no es lo más importante para usted. ¿Ya? Vamos a decir aproximadamente para dónde van, cuáles son sus relaciones, cuáles son sus niveles, pero nos vamos a meter en los núcleos. Y vamos a hablar de lo que se encuentra dentro del tronco del encéfalo. Esto era lo que faltaba de ayer. Y ahora sí vamos a hablar de médula espinal. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué es tan importante hablar de médula espinal? ¿Por qué comenzar por aquí? ¿Por qué no ir al tronco del encéfalo? Porque la médula espinal, de acuerdo a lo que usted sabe de embriología, de cómo se formó, forma la unidad funcional primitiva, filogenéticamente más antigua, del sistema nervioso central y donde se pueden explicar varios de los procesos que va a comenzar a analizar posteriormente. Como por ejemplo la organización del tronco del encéfalo por dentro. La configuración interna del tronco encefálico es muy difícil, es muy compleja, pero si usted entiende la médula espinal, el arco reflejo, sus columnas nucleares, cuáles son sus centros de organización a nivel de sustancia gris, entonces a usted no le va a costar analizar internamente el tronco del encéfalo. Vamos a ver ahora entonces algunos aspectos biológicos, pero muy breves, porque usted esto lo vio. Generalidades, límites, método de fijación, disposición del nervio, relaciones neurales y estructura externa e interna. Y cuando empecemos a ver todo esto, y vamos a hablar de núcleos, etc., y también fibras blancas, digamos, de la configuración externa de la médula espinal, se va a dar cuenta de que vamos a hablar muchas cosas, pero en ningún momento nos vamos a meter en las vías. O sea que las vías aferentes y eferentes son parte de otras clases, que se llaman grandes vías aferentes y grandes vías eferentes. ¿Por qué no inmediatamente? Porque no entendería hacia dónde van las vías. Entendería cómo participan en la médula espinal, pero como todavía no he tenido clase de tronco del encéfalo o de diencéfalo, entonces no podría dividir en núcleos por ejemplo, del tálamo. Sabemos que la médula espinal se formó desde el tubo neural, ¿cierto? Y desde una estructura que guía la formación del tubo neural, que eran los notocoros. Una vez que se producen estos eventos de la gastrulación y que se formó el tubo neural y que después comienza la expansión del tubo neural, el desarrollo de esas placas, y no solo esas placas, primero de esas capas, ¿cierto? De una capa que es ventricular, intermedia, marginal, y después se comienzan a organizar en placas. Nosotros vamos a obtener algo parecido a esto, ¿cierto? Una zona ventricular que quedó internamente, una zona intermedia o del manto que quedó en la región intermedia, y estos son los somas de la neurona, y una región marginal que es periférica. Esta es la organización clásica y típica de la médula espinal. O sea, los somas neuronales internamente y envían sus axones hacia la periferia, y por eso esto es sustancia blanca. Esto es lo que cambia cuando se está formando el encéfalo a nivel del cerebro y cuando se está formando la corteza cerebelosa. Porque las neuronas que se van a formar, los neuroblastos que van a ver acá, van a tener la capacidad de migrar hacia la periferia.
a través de unas glías radiales, que son también una especie de astrocitos. Por lo tanto, la diferencia va a estar en que la organización va a ser al revés. Esta capa intermedia se va a colocar acá y esta capa marginal se va a ir para acá. Y entonces las neuronas van a comenzar a enviar sus axones hacia el centro. Y entonces va a quedar configurado como una corteza externa y un centro oval interno, con distintas clases de núcleo que se van a formar por otras vías. Pero en el caso de la médula espinal no tiene esa capacidad entonces de migración tan grande, y entonces los centros grises van a quedar internamente y los centros blancos o las vías que son blancas van a quedar entonces en la periferia. Vamos a tener que además se van a organizar en esta placa basal, ¿se acuerda? Y la placa alar. ¿Esto lo alcanzaron a ver en biología con el profesor Abarza? ¿No? Ya. Si la notocorda estuviera aquí, ese tubo, porque finalmente es un tubo, va a empezar a guiar a la formación y va a empezar a ventralizar todas estas regiones y va a tener fuerza para organizar esas neuronas y que se empiecen a incluir hacia el mesodermo y provoquen una afinidad por el mesodermo. Y como tienen afinidad por el mesodermo, finalmente se convierten en neuronas que son de tipo motoras. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar una placa basal que finalmente se va a convertir en neuronas motoras y va a quedar plasmada en una médula espinal como la asta anterior de la médula. Como el ectodermo superficial está aquí, entonces, y aquí está inundado, ¿se acuerdan de la molécula BMP? ¿Que alguna vez hablamos de eso? Sí, seguro que lo hablamos. Esta molécula va a estar inundando esta región y esa molécula le va a dar el potencial al neuroectodermo superficial de convertir todo lo que se encuentra a su alrededor en piel. Pero la notocorda va a enviar moléculas para inhibir esto. Y entonces comienza a disminuir la formación de BMP en la medida que está más hacia anterior. Es por eso que la afinidad que mantiene la placa alar es con el ectodermo superficial, y entonces, como se creó piel, una neurona que está aquí, por ejemplo, va a migrar y va a tener afinidad por la piel y entonces va a ser sensitiva. Pero adicional a eso, esa neurona va a estar formada en estas estructuras que son las crestas neurales, y realmente el soma se ubica aquí adentro y va a enviar una región aquí, un axón así y un axón para la periferia, de tal forma de que esa neurona pseudomonopolar es sensitiva. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que la placa alar es sensitiva y que la placa basal es motora por inducción de la notocorda. Vale. Si usted entendió eso, entonces esto va a ser muy sencillo. Una vez que tenemos una placa basal y una placa alar, se va a comenzar a organizar esas placas en regiones, porque las regiones que van a estar en relación a esta estructura que es el surco limitante, todas las regiones que van a estar en relación a esa estructura van a tener afinidad por las vísceras. Y dijimos que esta región iba a tener afinidad por las estructuras que son de la piel, por lo tanto sensitivo, y esta región es motora, hacia anterior. Y mientras más anterior, más motor, porque va a estar más cerca del notocorda. Por lo tanto, se van a obtener 4 tipos de sensaciones o de organización a nivel de las astas de la médula. Sabemos entonces que la médula espinal mantiene sustancia gris interna y una sustancia externa que es blanca, y que estas placas basal y alar van a tener afinidades motoras y sensitivas. Mientras sea más sensitiva, sea más posterior, entonces vamos a tener a ese nivel sensibilidad somática, es decir, que los núcleos
que se van a formar en el cuerno posterior de la médula espinal, mientras más posterior sea, va a ser sensibilidad somática. ¿Qué es la sensibilidad somática? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué sensaciones? Dolor, tacto, presión, frío, calor. ¿Conciencia o no conciencia? Consciente. Perfecto. Sensitiva, somática, consciente. Lo que no fue tan posterior también es sensitivo, porque dijimos que se desarrollaba desde la placa alar. Pero lo que quedó más hacia el centro, orientado hacia el surco limitante, es visceral. Entonces, las sensaciones son sensitivas, viscerales, inconscientes. Eso es propiocepción, por ejemplo, inconsciente, pero visceral. Acá, como esto era de la placa basal, van a ser ambas motoras. Pero la que era bien hacia anterior va a ser consciente. Y la región que no va a estar hacia anterior, tan anterior, va a ser visceral. De tal forma, imagínese esto, de tal forma de que en realidad después esto en el adulto va a ser así, ¿cierto? ¿Así? Y así va a ser un asta posterior y después un asta anterior así. Y dependiendo del lugar donde, o el nivel donde nos encontremos, va a aparecer un asta lateral, que era el origen de ¿qué tipo de neuronas? Del sistema nervioso simpático y parasimpático, autónomo, visceral, visceral. O sea que estas dos, esta y esa plaquita, se unen en un asta lateral. Entonces el asta lateral va a tener las aferencias y las eferencias, pero de un sistema nervioso autónomo. ¿Se entiende por qué entonces la configuración de un asta anterior, un asta posterior y un asta lateral? Pero el asta lateral no va a estar en todos lados, va a estar dependiendo del nivel. Ya vamos a entrar en eso. Entonces íbamos a tener esto, ¿cierto? Una placa basal, una placa alar y una sustancia gris intermedia. Sustancia gris intermedia. Esa sustancia gris intermedia además se puede dividir en una sustancia gris intermedia central y una sustancia gris intermedia lateral. Y entonces, dependiendo el nivel donde nos encontremos en la formación, vamos a tener que esta estructura podría transformarse en una pequeña asta lateral donde van a estar las neuronas del sistema nervioso autónomo. Bien. Si usted entendió hasta ahí en la perspectiva biológica, que es muy importante y además es muy interesante para poder acordarse de varios sucesos posteriores, vamos a hablar de lo que significa un segmento medular. Porque, no sé si se han dado cuenta, pero varias veces yo le he dicho, entonces, esto es segmentario, esto es suprasegmentario, esto es intersegmentario. Bueno, definamos qué es un segmento medular, para que usted esté claro y vea que cuando yo le hablo de un arco reflejo segmentario, me estoy refiriendo a un segmento medular, o sea que ese arco reflejo trabaja en solamente ese segmento. Y un segmento medular es toda el área de médula espinal que está en relación a las raicillas de un nivel del nervio espinal. O sea que un nervio espinal con todas sus raicillas aportan hacia un nivel. Esto es un esquema. No es que un segmento medular sea gigante. Estas raicillas son ínfimas. Y un segmento medular podrá tener una altura de unos 3 milímetros. 2 o 3 milímetros. Es un segmento medular. Ahora, el segmento medular no tiene disposición metamérica. Los nervios espinales sí. Por lo tanto, quiere decir de que los segmentos medulares están unidos unos a otros, son continuos. Son continuos. Por eso que me gusta mucho este dibujo, donde hacen
una sección medular, pero aquí sacan un poco de sustancia blanca para decir que estos son reales columnas de sustancia gris. Son columnas de sustancia gris. Y que no hay una diferencia. Nos dice aquí está el segmento C6 y aquí es el segmento C7. Otra cosa es que nosotros podamos analizar los segmentos medulares funcionalmente, pero está todo unido. Entonces, un segmento medular es lo que define o lo que está definido a través de las raicillas de un nervio espinal. ¿Cuáles son las dimensiones de la médula espinal? Depende. Un hombre debiera tener una médula espinal de largo de 45 centímetros aproximadamente. Una mujer 42 o 43 centímetros, levemente más corto, más pequeño. Las dimensiones de grosor dependen del nivel, pero en promedio tienen alrededor de 1 centímetro. 1 centímetro de grosor en promedio. Obviamente el grosor está influenciado también por el sexo, pero además por el nivel, puesto que existen en la médula espinal unas estructuras que se denominan intumescencias, que son las expansiones de médula espinal, y otras regiones que son mucho más delgadas. Por lo tanto, existen al menos 3 intumescencias. Filogenética es efectivamente la estructura más antigua del sistema nervioso central. La estructura más antigua. Y la más interesante de analizar para poder entender procesos que se van a gestar a nivel superior. Porque se van a comportar a nivel superior de manera similar a la médula espinal. Si usted sabe bien la configuración interna de la médula espinal, por ejemplo, y después yo le voy a decir dónde está la sustancia gelatinosa, usted va a entender cuando yo le diga, ¿sabe que el núcleo espinal del trigémino, el núcleo del nervio craneal, no es nada más y nada menos que un trozo de sustancia gelatinosa de la médula espinal? Es lo mismo. Y como esa sustancia gelatinosa sirve para analizar la información ecteroceptiva, sobre todo de dolor, entonces el núcleo del nervio trigémino, ese núcleo espinal del trigémino, entonces va a ser para el dolor, el quinto par. Y mire que bien puesto el nombre, núcleo espinal del trigémino. Es como decir, núcleo que deriva de la médula espinal para el trigémino. Pero vamos a encontrarnos con muchas estructuras que están en el tronco del encéfalo y que van a ser homólogos a lo que había en la médula espinal. Solamente que aumentado de tamaño, por ejemplo. Esto es importante. No es un lugar de paso de estructura, a pesar de que nosotros muchas veces vamos a decir, por aquí pasó la vía, se cruzó en un segmento medular y ascendió hasta el núcleo cuneiforme. Sí, efectivamente en algunos casos es un área de paso, pero muchas veces organiza respuesta a través de esta estructura o esta función que tienen en relación a los arcos reflejos. Los arcos reflejos permiten evaluar segmentos medulares. Entonces, por ejemplo, ahí el arco reflejo del bicipital, C5, C6. Reflejo tricipital, C6, C7. Patelar, L3, L4. Reflejo calcáneo, S1, S2. Eso no tiene que ver con el nivel vertebral. El nivel vertebral es otro. Ese es el nivel del segmento medular. Se va a evaluar C5 y C6, que son los segmentos medulares, pero que van a estar en relación a C3 o a C4 como vértebra. Es decir, que los segmentos medulares no se correlacionan con las vértebras. Y eso es porque el crecimiento del tejido nervioso es distinto, diferenciado con respecto al tejido óseo. El tejido nervioso crece aproximadamente hasta los 5 años, sobre todo la médula espinal. Después podría crecer el encéfalo también unos par de años más. Pero la médula espinal crece hasta los 5 años y después se detiene el crecimiento. En cambio, una vértebra o la columna vertebral, ¿hasta cuándo crecerá? Aproximadamente hasta los 20 años de edad, aproximadamente. Entonces, una persona que por ejemplo,
tiene una médula espinal de 45 centímetros, podría medir, no sé, 1,90 m y tener una columna vertebral de 80 centímetros, de 90 centímetros, y entonces va a haber un crecimiento diferenciado. Por eso es que hay un espacio de cisterna lumbar, que lo hablamos ayer, que no tiene médula espinal. Entonces la médula espinal, ¿hasta dónde llega? Llega el cono medular, o sea, el extremo de la médula espinal llega hasta L1 y L2, justo en el nivel donde se cruza la vértebra L1 y L2. De ahí en adelante hay solo nervios, no médula espinal. Sí. ¿Y el número de segmentos es el mismo de vértebras o son diferentes? No son iguales. Existen 31 segmentos medulares. ¿No? 31 segmentos. Van en relación a los nervios espinales. La estructura externa. Dijimos que tenía entonces una dimensión aproximada de 1 centímetro, tiene un tamaño de 45 centímetros aproximadamente, y que tiene estas dos grandes estructuras que se denominan las intumescencias. Las intumescencias se hablan de intumescencia cervical y de intumescencia lumbosacra. Yo le dije que podría haber 3 intumescencias. Es que depende si las consideran lumbosacra como una, o para el plexo lumbar y el plexo sacro diferenciado, pero estructuralmente, si usted lo ve, son dos intumescencias, 2 expansiones. ¿Cuán grande puede ser esa expansión? Desde 1.2 centímetros que mide la médula espinal de ancho, podría ser hasta 1.6 hasta 2 centímetros de ancho. No es más que eso. Y ya se encuentran ahí y ahí. Los límites van a ser el cono medular, que termina en relación a L1 y L2, y hacia superior nos encontramos con la continuación del tronco del encéfalo, que no hay una diferencia. Entonces se continúa estructuralmente con el tronco encefálico a través de la médula oblonga o oblongada. El estrechamiento cervical, esto es fácil de sacar. El estrechamiento cervical, este es entre C1 y C4, porque ahí está el origen del plexo cervical. Pero la intumescencia cervical es donde está el origen del plexo cervical. C5 a T1. El estrechamiento torácico en general es de T2 a T12, o sea, donde están los nervios intercostales. Pero donde comienzan a estar los plexos lumbosacro, o sea, desde L1 hasta sacra 3, se forma la intumescencia lumbosacra. Entonces la intumescencia está en relación a los plexos. ¿Por qué? Y la intumescencia cervical es un poco más amplia que la lumbosacra. ¿Por qué? Porque la intumescencia cervical, por ejemplo, o la lumbosacra, va a estar en relación a la cantidad de neuronas, puesto que va a estar en relación a la cantidad de músculos inervados. Y a cuántas neuronas vayan a inervar hacia un músculo específico, que nosotros hablamos de unidad motora. Es decir, que la unidad motora, por ejemplo, de un cuádriceps, es que un axón vaya a inervar a una cantidad de fibras musculares. Y en el cuádriceps podrían ser una unidad motora de 1000 o de 500, una unidad motora amplia. Pero en los dedos tenemos una unidad motora de no más de 10, y en algunos casos de 1. O sea, una neurona por cada fibra muscular. O sea que la cantidad de reclutamiento de neuronas que necesita la intumescencia cervical es enorme. Y el lumbosacro también. Entonces, si usted tiene una médula espinal, imagine que es así, así, así y así. A un nivel cualquiera. Aquí tiene en el centro. Si está en el plexo cervical, la sustancia gris va a crecer así. Si está en un segmento torácico, la sustancia gris va a ser así. El asta anterior. O sea que el asta anterior va a ir modificándose, porque aquí van a estar todas las neuronas inferiores, motoras, que van a estar en relación a los músculos que vayan a inervar.
De eso depende la forma de la sustancia gris de la médula espinal. De eso depende la forma. Por lo tanto, uno podría mirar un segmento medular y poder ver efectivamente si es un segmento cervical, es un segmento torácico, es un segmento lumbar o sacro. Pero además, no solamente de la forma de la configuración interna medular uno hace diferencia, sino que, por ejemplo, un segmento cervical tiene una cantidad de sustancia blanca gigante y un segmento sacro tiene una tremenda, o pareciera tener una tremenda sustancia gris y un poquitito de sustancia blanca. ¿Por qué? Porque como las vías, la mayor cantidad de neuronas son ascendentes, son aferentes, entonces cuando comienza la médula espinal tienen pocas vías, pero en relación al segmento cervical viene con todas las vías del cuerpo. Entonces la sustancia blanca aumenta su tamaño y parece que la sustancia gris estuviera disminuida. ¿Se entiende? Por lo tanto hay que ver la relación también entre sustancia gris y sustancia blanca para decidir, este es un segmento torácico, este es un segmento cervical, este es un segmento lumbar o sacro. Las curvaturas de la médula espinal. Las curvaturas de la médula son inversas a las curvaturas normales de la columna vertebral. Es decir, que ¿se acuerdan las curvaturas normales de una columna vertebral fisiológica? A nivel cervical era lordosis cervical. Aquí es cifosis medular. Cifosis, está al revés. ¿Por qué se da esa situación? Todas están al revés, terminando finalmente en una cifosis sacra. Porque la médula espinal, a lo mejor lo tenemos en la cocina. No todavía. Vamos a ver aquí. Porque la médula espinal, cuando un feto comienza o tiene 3 meses, alrededor de los 3 meses, tiene una relación íntima entre la médula espinal y la columna vertebral. O sea, es el único momento en el cual el ser humano tiene el mismo tamaño de médula espinal de columna vertebral. Luego empieza a haber un crecimiento diferenciado y por lo tanto la médula espinal se va quedando y la columna vertebral va creciendo con mucha más rapidez. De tal forma de que existe una situación que se denomina falso ascenso medular. Falso ascenso porque en realidad no asciende, pero pareciera que ascendiera y comienza a crecer más bien la columna vertebral y va deformando la proyección de los nervios espinales. De tal forma que los nervios espinales no van en una relación de 90 grados con la médula espinal. Solo se cumple a nivel de los 3 primeros segmentos, o sea, de C1 a C3, que van en su relación. Luego comienzan a ser descendientes y una vez que van aumentando su proyección, van haciendo oblicuos y finalmente comienzan siendo o terminan siendo verticales. Por ejemplo, los segmentos sacros. Por eso es que se forma lo que nosotros denominamos caudequina. Aquí tenemos entonces, miren, una relación a nivel de los tercer mes de vida intrauterina que tiene más o menos la misma relación de la médula espinal. Y entonces se comienzan a cumplir esta relación de nervio espinal con el segmento medular. Pero mire lo que ocurre con una raíz dorsal de sacra 1 en relación ya a un quinto mes. Comienza entonces el cono medular a proyectarse hacia sacra 1 y a nivel de recién nacido hasta L3, terminando el cono medular en relación a L1 o L2, o normalmente entre L1 y L2, como la finalización del cono medular. ¿Cuáles son los límites que tiene la médula espinal? El límite inferior, dijimos, entre L1 y L2. Perfecto. Pero después de eso, ocurre que la médula... Imagine que la médula espinal es un cono que está revestido por tía madre y que en el interior, en el centro, tiene tejido ependimario, porque todavía tenemos ese
foramen central, ¿cierto? Revestido por tejido ependimario. Por lo tanto, cuando se termina la médula espinal, ese tejido ependimario se sigue proyectando, sigue solo, y se fusiona con la pía madre. Y entonces forma una estructura que se denomina filum terminale. El filum terminal entonces se proyecta desde el cono medular y continúa descendiendo. Mire, ahí está el cono medular, entre L1 y L2. Y se proyecta entonces el filum terminal, que no es tejido nervioso en estricto rigor, solamente conserva la pía madre y el conducto ependimario. Y finalmente pasa por el centro de lo que nosotros denominábamos la cisterna lumbar, que era este espacio que está dado por la dura madre. Y entonces esta dura madre se expande, esta cisterna lumbar acompaña hasta aproximadamente sacra 1 o sacra 2, y después de sacra 1 o sacra 2 se vuelve a unir y se une la dura madre con el filum terminal y forman un ligamento que se denomina ligamento coxígeo, que es la suma de la dura madre, la pía madre y el tejido ependimario, y el ligamento coxígeo se posiciona aproximadamente o lo lleva hacia el coxis y fija la médula espinal en el coxis. Antes de irnos para allá. Por lo tanto, esa representación es muy bonita, pero ahí no hay nervios. Y por lo tanto, realmente es así. Es que el cono medular termina y lo que envía por el centro se denomina filum terminal. Pero todo el resto de estructuras son los nervios espinales. Nervios espinales que van a ser de territorios sacros, por ejemplo. Y que van a partir de manera vertical, y esto se va a ver igual que una cola de caballo. Por eso que se denomina la caudequina. La caudequina. Bajo L2. Y vertical. ¿Por qué? Porque hubo un falso ascenso de la médula. El límite superior, lo dijimos, es el ex bulbo raquídeo y ahora médula oblonga. Ahí está. Esta es la médula oblonga, esta región, por lo tanto, tiene continuidad con el tronco del encéfalo. Los métodos de fijación lateral. ¿Cómo está fijo lateralmente? A través de estas expansiones de pía madre que van acompañando a los nervios espinales, que se denominan los ligamentos dentados. Los ligamentos dentados son 21 ligamentos dentados por lado y lado, y se van a expandir hacia la dura madre. Y finalmente van a proyectarse hacia la dura madre y van a decrecer. Se proyectan y decrecen, se proyectan y decrecen. Y están en relación a los nervios espinales. Por lo tanto, la médula espinal va a tener método de fijación lateral, un método de fijación superior, que es la continuidad con el tronco del encéfalo, un método de fijación inferior, que es el ligamento coxígeo, y además una presión interna y una presión externa dado por el líquido cerebroespinal. Todas esas estructuras configuran de que la médula espinal y el sistema nervioso central se mantenga estable dentro de la columna vertebral y de la calota. Ahí está el método de fijación inferior, finalmente el ligamento coxígeo. Y aquí se ve una relación de una médula adulta, donde tenemos segmento cervical, ahí tenemos el segmento torácico, que no, ni siquiera eso, este es segmento cervical y eso es segmento cervical bajo. Eso es más bien segmento torácico y eso es lumbo sacro. Es decir, que la relación más o menos parecida es a nivel de C1, C3. De C4 hasta C8 tenemos esa configuración. Y desde T1 a T12 tenemos una configuración similar a esta, o sea, oblicuo descendente. Y aquí tenemos una configuración casi vertical a nivel de los nervios que son lumbares y los nervios sacros. Esta es un resumen de la relación vértebro-medular. Es decir, que de la vértebra C1 a C3 se conserva, dijimos, el segmento medular, ¿cierto? Más o menos salen a la misma altura. Pero en el resto de los segmentos en el resto de las vértebras cervicales, en teoría debiéramos adicionar 1 para encontrarnos con el segmento medular. Por lo tanto, a un nivel C5, entonces le corresponde el segmento medular C6. De tal forma que a nivel de T1 hasta T6, más 2, T7 a T9 más 3, T10 a T12
entre L1 y L5 y L1 y L2, sacra 1, sacra 5. Esto es territorio aproximado. De tal forma que esto demuestra que la médula espinal y los segmentos medulares están ascendidos en relación a la vértebra y en casi toda la columna vertebral. Ya, las meninges nosotros lo habíamos hablado ayer en relación a la clase anterior, pero conforman parte integrante de las relaciones de la médula espinal. Creo que lo más importante a decir de aquí no es hablar de meninge, es hablar del tejido que se encuentra en el espacio epidural. Porque ese tejido que es venoso y nervioso, graso y venoso, forma parte de, no vamos a decir neoplasias prevalentes, pero vamos a decir de varios tumores que se van a formar en esa región. Tumores epidurales, como los angiolipomas. Y la relación de la médula espinal era para volver a hablar de meninges y para hablar o reforzar sobre los ligamentos dentados. Pero las relaciones yo creo que las tienen más que claras en relación al espacio epidural, las meninges y los métodos de fijación. Configuración externa de la médula espinal. ¿Cómo se configura externamente? Bueno, en relación a la sustancia blanca, la visión externa, nosotros vamos a tener una visión que va a ser un surco que es, o más bien una fisura que va a ser bien proyectada y que va a ser por anterior, que se denomina fisura media ventral o fisura mediana ventral. Esto es por la región anterior. Lateral a eso, un surco pequeño que se denomina surco anterolateral o ventrolateral, y ese surco ventrolateral es poco perceptible, es muy poco perceptible. Pero ¿cómo se puede observar dónde se encuentra? Porque coincide con el origen de la raicilla de los nervios espinales del nervio motor. Por lo tanto, tenemos un surco ventrolateral. Por posterior, tenemos un surco dorsolateral, por donde están las raicillas de las raíces posteriores del nervio espinal, por allá, dorsolateral. Y en el centro tenemos un surco dorsal de la médula. Entonces, cuando nosotros observemos una médula espinal, externamente, nos vamos a encontrar que por anterior existe cordones de médula o de sustancia blanca, que se habla de un cordón anterior, un cordón lateral, que es toda esa región, y un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. El cordón posterior, desde T6 hacia superior, está dividido por una fisura, que se denomina fisura intermedia dorsal. Y la fisura intermedia dorsal divide el cordón posterior en dos fascículos, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. El fascículo grácil es hacia el centro y el fascículo cuneiforme hacia el lateral. O sea que el cordón posterior en realidad deberían ser solamente dos cordones posteriores, ¿cierto? Pero de T6 hacia superior existe un surco, un pequeño surquito intermedio que divide este cordón posterior en dos. El más central, el cordón se divide en el fascículo grácil y el más lateral del cuneiforme. El fascículo grácil lleva la información de propiocepción consciente, tacto discriminativo y sensibilidad vibratoria de toda la región axial, específicamente más bien de los miembros inferiores, pero también de la región axial. Y el fascículo que se denomina cuneiforme, que es el lateral, de los miembros superiores. O sea, de las regiones más laterales. Pero lo mismo, propiocepción consciente, tacto discriminativo y, por ejemplo, y sensibilidad vibratoria. Por lo tanto, el cordón posterior es tremendamente importante desde la perspectiva neuroanatómica, porque lleva sensaciones interesantes. Ayer hablábamos de las sensaciones de propiocepción consciente, que pasaba cuando se liquidaba, por ejemplo, la propiocepción consciente, y hablábamos sobre el signo de Romberg, ¿cierto? Bueno, por aquí ascienden las vías que son aferentes hacia núcleos que van a estar a nivel de la médula oblonga. Cuando yo les digo
propiocepción consciente, tacto discriminativo y sensibilidad vibratoria. ¿Alguien me puede explicar lo que es el tacto epicrítico, por ejemplo? Tacto epicrítico, ¿alguien lo ha escuchado? ¿Nunca? Tacto fino. Tacto fino, eso es, tacto fino. Tacto fino o se llama también tacto epicrítico, tacto... Bueno, pero finalmente está dada por estos corpúsculos de Meissner, en los puntejos de los dedos, y que... Mire lo que voy a decir. Eso es sensibilidad somática, ¿cierto? Porque es tacto. Pero el tacto se divide en dos, en un tacto fino y en un tacto burdo. El tacto fino se denomina tacto epicrítico. El tacto burdo se le denomina tacto protopático. El tacto protopático, su receptor no son los corpúsculos de Meissner, son los complejos estos Merkel-Neurita, ¿cierto? Y también de la presión. El tacto protopático más bien le habla, por ejemplo, si usted topa una gafa, usted se podría dar cuenta que que tiene una forma, ¿cierto? Pero si no la ve, es probable que no sepa lo que es en un tacto protopático. ¿Cómo lo va a hacer? Sin los dedos, por ejemplo, con los dorsos de la mano, y comienza a tocar con el dorso de la mano una gafa. Y si usted no lo está viendo, es difícil que la defina. Eso es tacto protopático. El tacto epicrítico es que usted tope la gafa, incluso aunque la tapen con estas bolsitas, ¿cierto? Y usted la va a tocar por dentro y dice, no, esto es una gafa. Y si tiene experiencia, va a decir, es otro. ¿Por qué? Porque esa es la sensibilidad epicrítica. Pero miren lo que le voy a decir. ¿Se acuerdan que la propiocepción consciente de la sensación de uno mismo? La propiocepción consciente y el tacto discriminativo más la sensibilidad vibratoria pasan por la misma área. Son distintas partes del cuerpo, pero pasan por la misma área. Entonces se entremezclan en los núcleos que siguen, se mezclan. Y cuando se mezcla el tacto discriminativo o epicrítico con la propiocepción consciente y la sensibilidad vibratoria, nace un nuevo sentido. Eso es una cosa extraordinaria, un nuevo sentido. Se llama estereognosis. ¿Saben lo que es la estereognosis? Es que usted pueda reconocer un objeto sin verlo. Algo que tiene muy, muy desarrolladas las personas no videntes. Que usted pueda sentir una estructura y decir qué estructura es, no solamente decir esto es suave, esto es blando, esto es duro, sino decir esto es un botón y no estar viendo. Esto es un botón, esto es un pelo. Eso es estereognosis. ¿Y dónde se da? Más bien pasa más por aquí, por el cuneiforme. Por eso que el cuneiforme es levemente más ancho que el grácico, porque este se encarga de los pies. ¿Pero se puede desarrollar? Sí, se puede. Se puede desarrollar la estereognosis. Ya. Eso es, no nos vamos a meter en las vías, dijimos, sino que estamos viendo solamente estructuras externas. Dijimos que la médula espinal externamente está configurada por surcos, fisuras, cordones. Y que esos surcos anterolaterales y dorsolaterales se podían observar porque ahí emergen las raicillas o ingresan por posterior las raicillas de los nervios espinales. Hay una cosita que a mí me gustaría también decirle en relación a la configuración interna. Bien, la fisura mediana ventral, si usted tomara esto y lo abre, efectivamente esto está separado, se puede abrir. Pero antes de llegar al conducto central de la médula espinal o conducto ependimario, usted tiene un área de sustancia blanca de paso y que conecta un lado con el otro y estructuras homónimas u homólogas, y por lo tanto esto se denomina comisura. Es la comisura anterior de la médula espinal. Por posterior, comisura. Por posterior tenemos esta fisura, o también se denomina surco mediano
posterior. Que en realidad, cuando usted hace una... Ups. Se nos fue la...